No, maestra, todo No, bien. maestra, todo bien. Ok, entonces el día de hoy vamos a continuar los temas en uno que digamos que sería la siguiente parte, que sería las implicaciones lógicas. Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a través de proposiciones a otra conclusión? ¿Ok? Dado lo siguiente, si todas estas proposiciones son válidas, entonces quiero ver qué podemos tomar de consecuencia, o sea, como resultado lógico de esto, para demostrar que es válida esta implicación, ¿ok? De acuerdo con lo que hemos visto, las implicaciones son válidas siempre y cuando esta sea verdad, esta también, o esta falsa, y no importa que pase del lado de la consecuencia, ¿se acuerdan? Entonces, lo que estamos buscando es eso, que si es válido el antecedente, también sea válida la consecuencia. Y si esto es falso, no importa lo demás, ¿ok? Cuando esta implicación siempre tiene puros truths, es decir, que estos and siempre es verdad y eso también, tenemos una tautología. Y entonces, en lugar de tener una implicación con una sola línea, se pone doble para decir que es una implicación lógica. Es decir, que siempre es válida. Eso es lo que queremos decir, que siempre es válida. Digamos que acá, cuando lo dejamos con una sola flechita, significa que es una implicación, en donde puede ser válido, no válido, true, y son las combinaciones, ¿no? Sería el antecedente, ¿verdad? La consecuencia, ¿verdad? O verdad falso, o falso verdadero, o falso falso. Entonces ahí están todas las opciones. Y cuando decimos que es válido, entonces usamos esta doble línea. Y lo cual significa que si esto es válido, también lo es. Y si esto es inválido, no pasa nada. Eso es lo que significa, ¿no? Por eso sería una tautología. Bueno, entonces Maestra, vamos a ver, sí, ¿me podría explicar eso otra vez, pero con una oración? O sea, con un ejemplo, por favor. esto, claro. Mira, imagínate que tú estás tratando de ubicar qué sucedió con alguien una tarde. Entonces tú dices, la persona, aquí no, una primer premisa, ¿no? La persona se bañó. Si ella se baña, entonces sale. Y la consecuencia sería, por lo tanto, salió. ¿Ok? Entonces es válido que se bañó. Es válido que si se baña sale. Por lo tanto, sale. Entonces la consecuencia de salir es una consecuencia lógica válida. ¿Ok? Una inválida, por ejemplo, si dices tú, la persona se bañó, si ella se baña, sale, y la consecuencia inválida sería decir, no salió. Entonces, esa no sería una tautología, porque tendríamos el antecedente correcto, pero la consecuencia es incorrecta. ¿Más o menos queda claro con ese ejemplo? Sí, Sí, maestra. maestra, gracias. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a ver qué leyes tenemos de inferencia, ¿ok? Las leyes que vimos antes serían las leyes de la lógica. Todas esas son válidas, ¿ok? Pero ahora le vamos a incluir unas nuevas que se llaman las leyes de la inferencia, ¿ok? Entonces, la primera línea que tenemos aquí sería nuestra primer premisa. La siguiente línea sería nuestra segunda premisa y la tercera es una consecuencia válida, ¿ok? Entonces, digamos que en la otra, ¿se acuerdan que teníamos el AND? Lo omitimos y lo ponemos ahora como lista, ¿ok? Entonces, la primera premisa dice, P implica Q. Se da P. Entonces, ¿qué es lo válido si se da el antecedente? Que se dé la consecuencia, ¿están de acuerdo? Sí, Sí, maestra. maestra. Por lo tanto, Q, ¿ok? Y a esto se le llama el modus ponens, ¿ok? Es como el ejemplo que les puse. Si ella se baña, sale. Se bañó, por lo tanto, salió. Es como que sí cumpla con la condición, ¿no?
Exactamente. Algo así. Y como estamos ante una inferencia válida, por eso es de que si se da el antecedente, se tiene que dar la consecuencia. ¿Ok? Es como lo que les decía yo siempre del carro y las calificaciones. Te dicen, si sacas 10, te compro carro. Sacaste 10, te compro carro. ¿Ok? Esa es una inferencia válida. La siguiente. Aquí tenemos unas premisas que son como una cadenita. ¿Ok? Por ejemplo, P implica Q. Y luego, la consecuencia vuelve a ser, pero ahora es antecedente. Q implica R. Ahora, podría ser que R fuera otra vez el antecedente. R implica T. Entonces sería así como una cadenita, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dice la ley del silogismo? Que la primera implica a la última de esa cadena. ¿Ok? Entonces, si estudias, mejoras calificación. Si mejoras calificación, pasas. Por lo tanto, si estudias, pasas. ¿Sale? Porque hay una cadena de inferencia entre ellas. Entonces, lo que hace la ley del silogismo es que la primer antecedente implique la última de las consecuencias, siempre y cuando sea una línea, así como cadena. P implica Q, Q implica R, R implica T, T implica, no sé, Z. Entonces, la primera implica Z. ¿Ok? ¿Queda válido, queda claro la ley del silogismo? Sí, maestra. ¿Sí? Maestra, tengo una duda. Sí. Los 3 puntitos, ¿qué significan? Por lo tanto, Cierto, gracias. es como la consecuencia. Por Maestra, lo tanto, me perdí en lo de ley del silogismo. Eso no lo entendí. ok, vamos a poner un ejemplo. ¿Ok? La primer premisa es un antecedente que tiene una consecuencia. Como la de arriba, ¿no? Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de clima, por ejemplo. Si hace calor, da sed. Si da sed, tomo agua. Por lo tanto, si hace calor, tomo agua. ¿Ok? Entonces te vas desde el primer antecedente hasta la última consecuencia, porque hay una cadena que está uniendo todo. ¿Más o menos, compañero? Sí, sí. Sí, Sí, y si uno no se cumpliera, ya no se cumpliría esa ley, ¿verdad? y exactamente. Entonces, la ley de silogismo no solamente está para 2, podrían ser 3, 4, 5, los que sean, siempre y cuando tengamos esto, que esta consecuencia sea ahora antecedente de otra, y que esta consecuencia sea antecedente de otra, y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Sí, entendí. Gracias. Ok. Este otro es cuando tenemos una implicación, pero no se da la consecuencia. Entonces, decimos, P implica Q. No se dio la consecuencia. Por lo tanto, ¿cómo tiene que haber sido esto para que sea válido que no se dé la consecuencia? ¿Están de acuerdo que si hubiera sido esto verdad, se tendría que haber dado la consecuencia? ¿Ok? Entonces, si no se da la consecuencia para que sea válido, entonces tampoco se dio el antecedente. ¿Sale? ¿Cómo sería un ejemplo de esto? Un ejemplo. Si bailas, te diviertes. No te divertiste en la fiesta, por lo tanto, no bailaste. Ah, ok, ok. ¿Sale? Entonces, estamos ante una implicación. ¿Ok? La implicación es válida. ¿Ok? Luego, decimos, no se dio el antecedente. Entonces, nos regresamos a la tabla de verdad. ¿Cómo era la implicación? Si quieren, vamos a la tabla de verdad para que ubiquemos esto. Yo creo que eso nos va a ayudar. Creo que era este. Aquí. Pero estas son muchas. A ver, teníamos... Sí, pues era esta. A ver, aquí, por ejemplo, teníamos P implica Q.
Entonces, nada más nos vamos a basar en los válidos, ¿ok? Son estos y estos, ¿ok? Solamente los válidos. Y te dice, Q es falso. Entonces me regreso a la tabla de verdad. Q es falso. Q es falso. Es esta, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿cómo tuvo que ser el antecedente? Falso. ¿Más o menos? ¿O no ayude? No, yo sí estoy entendiendo. ¿Sale? Entonces, nos vamos ante la implicación válida, solamente, o sea, omitimos esto. ¿Sale? Y entonces decimos, si Q es falso, nos regresamos a la tabla. ¿Dónde es Q falso? Es esto, ¿no? Es esto y esto, pero este no vale porque este es inválida. Entonces nos regresamos acá y decimos, es esto. ¿Cómo tiene que ser para que sea válido? P negativo, P falso. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, P implica Q y es válido. No se dio el antecedente, por lo tanto, no se dio perdón, no se dio la consecuencia, por lo tanto, no se dio el antecedente. ¿Ok? Ahora, si P es verdad y Q es verdad, P y Q son verdad. O sea, si yo hago un AND entre dos trues, sigue siendo verdad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, es verdad que saliste. Es verdad que fuiste a cenar. Por lo tanto, puedo decir que saliste y fuiste a cenar. O sea, esa premisa en donde pongo el AND también es verdad. ¿Ok? Y esa se le llama la ley de conjunción. Entonces, si dos cosas son verdad, yo puedo hacer un AND entre ellas. ¿Ok? También se puede ver al revés y esta sería otra ley, ahorita la vemos. Pero es válido si yo tengo dos implicaciones, dos premisas verdaderas, yo puedo hacer el AND entre ellas y sigue siendo verdad. ¿Ok? Es verdad que bailaste, es verdad que te divertiste, por lo tanto, bailaste y te divertiste. Entonces, es nada más conjuntarlos porque sabemos que son verdad. Ok, ahora vamos a la disyuntiva del silogismo. Ok. Imagínense que yo sé que fuiste al cine o a cenar. ¿Sale? Entonces, ¿fuiste al cine o a cenar? Y alguien me dice que en el cine no te vio. ¿Dónde fuiste entonces? A ver, Esto sería como una de descarte. exactamente. O sea, sabemos que hay dos premisas y una de ellas o las dos son verdad. ¿Ok? Esto es lo que nos dice esto, ¿no? Que una, otra o los dos son verdad porque esto es verdad. ¿Ok? Pero una de ellas la descartamos porque sabemos que es falsa. Por lo tanto, ¿quién es la verdadera? La otra. ¿Sale? Ok, entonces aquí lo que tenemos es que sabemos que una, otra o ambas son verdad. Esto es lo que nos está diciendo la primera. Pero la otra, descartamos una de ellas porque sabemos que es falso. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando algo es falso? Su contenido Pues es falso. no se está Su cumpliendo, contenido no es es falso, verdad. ok, ¿sale? Su contenido es falso. ¿Y qué pasa cuando yo lo niego? El contenido de una proposición es falsa, pero yo lo niego. ¿Qué es? Válido, ¿están de acuerdo? Es verdad. ¿Sí o no? Sí, porque está negando una falsedad, ¿no, maestra? Exactamente, es como la doble negación, ¿sale? La doble negación es verdad. Entonces, por eso decimos que esto es verdad, porque negamos algo que dentro es falso. Entonces, falso, falso, verdadero. Entonces, esto es verdadero, ¿ok? Entonces, si sabemos que es verdadero, que no ocurrió una de las dos, entonces, para que esto siga siendo válido,
tiene que ser verdad la otra. Aquí está. A eso se le llama la ley disyuntiva del silogismo. ¿Ok? Entonces sabemos que puede alguna de ellas ser verdad. Descartamos una o varias, entonces la que es válida es la otra. ¿Ok? La ley de la contradicción. ¿Ok? ¿Qué nos dice la ley de la contradicción? Si algo negativo implica una falsedad y es válido, ¿cómo son válidas las implicaciones? A ver. Pues es como lo acabamos de decir, ¿no? O sea, si negas. A ver. ¿Cuál sería una implicación válida? Vamos a regresar ahí. ¿Les parece? ¿Cuál es la implicación válida? ¿Válido es esto? Válida es este y válido es esto. Nada más. ¿Ok? Entonces, lo que yo tengo es que estoy implicando algo falso y es válida. Entonces, si es válido, estamos ante esto, y la segunda parte es falso, estamos en el último renglón, ¿están de acuerdo? Entonces, el antecedente tiene que ser falso para que sea válido. ¿Sale? Entonces, si el antecedente fue falso, si el antecedente es falso, entonces esta expresión tiene que ser falsa. ¿Cómo tiene que ser de origen P para que su negado sea falso? Falso también, ¿no? Falso, no, porque si fuera falso, sería falso, falso, es decir, negado del falso sería verdadero. Y entonces ya no se cumpliría porque tendría que ser falso. Sería verdadero para que la Tendría que segunda ser sea verdadero, falsa. claro, para que cuando yo lo niegue aquí, sea falso el antecedente. Entonces, el origen tiene que ser verdadero, por eso podemos decir que verdadero. Y si Eso se le tuviéramos, llama por contradicción, porque estamos contradiciendo algo. ¿Mande? Perdón. perdón, y si tuviéramos más letras, tendríamos que igual checar la tabla de verdad. Tendríamos que ver cómo es la expresión original. Entonces, tendría que ser verdadera esa expresión. Entonces nada más importaría la primera. Nada más la primera. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Ok? A ver, un ejemplo de esto. Bueno, voy a poner un ejemplo político. Voy a dejar de grabar. ¿Ok? Lo que hacemos aquí es, a donde estamos implicando es puro falso. O sea, no hay forma que sea verdad. Entonces, el antecedente también tiene que ser falso. ¿Ok? Si aquí simplemente fuera P, diríamos eso. Entonces no P. ¿Ok? Pero como está negado, tendría que ser P, para que esto sea falso y es válido. Maestra, Ajá. ¿y si las dos estuvieran negadas? Es que aquí de alguna Sería forma verdad, ya ¿no? es negado. O sea, es puro falso, 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 falso. ¿Ok? Aquí la otra opción sería que fuera P. P implica algo falso. Entonces diríamos, P tiene que ser falso. Entonces aquí diríamos, no P. O sea, la idea es de que neguemos lo que está ahí. ¿Sale? Entonces, si quieren, ahorita vemos con ejemplo. Ese es de las leyes que menos he aplicado cuando hacemos ejemplos, pero también lo podemos ver, ¿sale?
Una ley de simplificación conjuntiva es lo siguiente. Tú sabes que varias premisas son verdad y hay un AND entre ellas. Entonces sabemos que P y Q y R y S y T y todo lo demás, ¿ok? Entonces tú cada una de ellas las puedes separar y decir que es verdad, porque hay un AND entre ellas y es verdad. Entonces, si tú le dices a tu papá, estudié e hice el examen muy bien y pasé, ¿ok? O sea, son ANDs. Y si esto es válido, entonces separadamente puedo decir que estudiaste, que te fue bien y que pasaste. ¿Sale? Cada una de ellas, como dijiste que era and, tú puedes separarla y decir que cada una de ellas por separado son verdad. Era lo que yo les decía, que es como el lado contrario de la ley de conjunción. ¿Sale? Si lo ves al revés, es esta, ¿no? O sea, si tú sabes que varias cosas son verdad, tú puedes decir and entre ellas y es verdad. Y al revés, si todas estas son verdad, puedo separar como factorizar, ¿no? Cada una de ellas lo separo y cada una de ellas es verdad. ¿Ok? Y ya la última, la ley de la prueba condicional. Perdón, antes, la ley de amplificación disyuntiva. Esta ley de amplificación disyuntiva, entiéndala como funciona en los rumores. ¿Ok? Sabemos que algo es verdad. Aquí está. Entonces, yo incluyo con esta verdad un o con algo que no sé si es verdad. ¿Ok? Entonces, tomas algo que tú sabes de ciencia cierta que es válido y le hacen un o con otras cosas que no sabes si lo son. Entonces estás amplificando eso que ya sabes, pero hay cosas que no te consta que son verdad. ¿Ok? Ejemplo, te vieron en el cine. ¿Ok? Entonces eso es válido porque te vieron en el cine. ¿Ok? Y alguien puede decir, te vieron en el cine, ahí usaría y, pero bueno, te vieron en el cine y ya tienes una nueva pareja. Eso de tener una nueva pareja no sabemos si es verdad. Es válido que te vieron en el cine, pero no sabes si fuiste acompañado o no. Pero tú le metes la otra premisa sin saber que es válido. Pero como esto es válido, el o entre ellos es válido. ¿Sí? ¿Más o menos queda claro ese? ¿Más o menos, chicos? Para mí no me dejó más confundido ese. A ver, otro ejemplo. Por ejemplo, la pandemia. Se esperaba que con el regreso de vacaciones hubiera un repunte de casos. ¿Están de acuerdo? Pero no se ha dado. ¿Ok? Entonces, ¿es válido o es verdad que no hay un aumento de casos? Entonces tú puedes decir, no hay un aumento de casos o ya domamos la pandemia. O sea, es válido que no hay aumento de casos, pero no sabemos si es verdad que ya domamos la pandemia. Entonces, este otro, hay un o con el algo que ya sabemos, pero es válido porque este es true. Entonces, no importa con qué lo ponga, el o entre ellos es true. ¿Sí queda mejor con ese ejemplo? Entonces, estamos amplificando algo que no sabemos. ¿Sí, Josué? Sí, más o menos. Es como si de una verdad le pongo un complemento y automáticamente ese complemento se hace verdad. No es que el complemento se haga verdad, es que la expresión con el o, con el conector o,
El O, acuérdense que necesita para que sea válido, que alguna de ellas sea verdad. ¿Están de acuerdo? Entonces, como sabemos que esta es verdad, no importa si esto es falso o no. Como yo le hice O, es válido el O. O sea, no estoy cambiando esto, porque eso ni siquiera sé si es verdad, pero la expresión con el O, sabiendo que esto es verdad. Por eso les digo que es como los rumores, porque no sabemos si es verdad. Tomamos algo que es verdad y ahí le metemos más cosas, sabiendo que esto es verdad, nada más. ¿Ok? Y la última, la prueba condicional. Imagínense, P implica algo. Y dentro de eso que implica, Q implica algo. ¿Ok? Entonces sabemos que se dan estos dos antecedentes, este P y este Q. Por lo tanto, ¿qué se tiene que dar? La consecuencia. ¿Ejemplo? Sí, maestra, por favor. ¿Vale? Ya. Decimos que si hace calor, entonces, si te bañas, te refrescas. Hizo calor y te bañaste, por lo tanto te refrescaste. ¿Más o menos? Es como una cadenita en donde se dan dos antecedentes. Y entonces se tiene que dar la última consecuencia. Y si un antecedente no es falso, Ajá, exactamente. Si un antecedente no se da, no podemos asegurar que se dé la consecuencia. entonces quedaría como no es la cosa. Sí, nada, gracias. Ajá. Pero aquí sabemos que sí se da porque el and entre ellos es verdad. Entonces, para que esto sea verdad, ambos tienen que ser verdad. ¿Alguna duda de alguna de las leyes? Vamos a terminar en la siguiente diapositiva otras leyes. ¿Hasta aquí ninguna duda? Todo bien. ¿No? Ok. La siguiente ley es la prueba por casos. ¿Ok? Sabemos que P implica R, Q implica R. Entonces, cualquiera de estas dos implican a R. Eso es lo que nos está diciendo esto. ¿Ok? Entonces, imagínense que tuviéramos un curso en donde solamente se acreditara por asistencia. Imagínense. ¿Ok? Entonces, podríamos decir, Quiero. si asistes, apruebas. Si pasas el examen, apruebas. Por lo tanto, o asistes o pasas el examen y apruebas. ¿Sale? Es una consecuencia común entre ambas. Entonces, cualquiera de las dos que se dé, te va a implicar eso. Entonces, a Pues eso como se le... simplificar, ¿no, maestra? Es como, ajá, es como simplificar sabiendo que hay una consecuencia común. Y es ahí donde se le cambia por un i. No es un O. Porque cualquiera de las dos te da, o sea, una verdad u otra. Por ejemplo, vamos a hablar de la depresión. ¿Por qué tenemos depresión? Imagínate que la depresión fuera la consecuencia. ¿Por qué podemos tener depresión? Por acumulación de problemas. ¿Ok? Entonces podemos decir, la acumulación de problemas personales te lleva a la depresión. Esa sería la primera. ¿Ok? El aislamiento te lleva a la depresión. Por lo tanto, la acumulación de problemas o el aislamiento, o ambos, te llevan a la depresión.
Y si, por ejemplo, me quiero referir, o sea, en vez de decir o ambos, digo, o sea, la acumulación de problemas y el aislamiento, ¿no es válido? No, porque acuérdate que en la implicación válida podría no darse el antecedente, pero darse la consecuencia. Es decir, es válido que aunque no tengas acumulación de problemas, tengas depresión. Y es válido que aunque no tengas aislamiento, tengas depresión. Ah, ok, ya entendí, maestra. Gracias. ¿Sale? Entonces, por eso es el o, porque puede ser una, otra o ambas. ¿Ok? Y también es válido que no se dé el antecedente y se dé la consecuencia, porque eso también es válido en la implicación. ¿Ok? A este se le llama ley de prueba por casos. Entonces tenemos varios casos y podemos, como dicen ustedes, simplificar en uno solo en donde llevemos a la misma consecuencia. ¿Ok? Ahora, tenemos dos implicaciones que no tienen mucha relación entre sí. Es decir, P implica Q y otra cosa, R implica S. Son dos implicaciones. ¿Ok? Y aquí lo que nos dice es que se dio el antecedente de uno, otro o ambos. ¿Sale? Entonces, vamos a poner el ejemplo de otra vez de la depresión. ¿Ok? La acumulación de problemas te lleva a la depresión. El aislamiento te lleva al sobrepeso, por ejemplo. ¿Ok? Y sabemos que esto es válido. Entonces, se dio la acumulación de problemas o se dio el aislamiento. Por lo tanto, o tuviste depresión o tuviste sobrepeso. ¿Sale? ¿Más o menos? Sí. Entonces, lo que sabemos es de que si esto es verdad, es que esta es verdad o ambas son verdades, no sabemos. Entonces, si esto es verdad y es válido, por lo tanto se tiene que haber dado esta, o en el otro caso se tuvo que dar esta o ambas. Por eso es ley constructiva, porque estamos tratando de construir lo que ocurrió. Y es dilema porque no sabemos qué pasó. ¿Vale? Ahora, la ley destructiva del dilema. Vamos a destruir. Ajá. Lo que nos encanta, ¿verdad? Tenemos dos implicaciones que no tienen nada que ver. Son dos separadas. No tienen ninguna proposición común, ¿ok? Sabiendo que esto es válido, ¿ok? Y que no se dio esto o no se dio esto, ¿cómo tiene que haber sido para que esto sea válido si no se dieron las consecuencias? Regreso acá, ¿ok? Es válido. Estamos en los verdes. Y no se dio la consecuencia. No se dio la consecuencia. Estamos aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo tiene que haber sido el antecedente para que sea válido? Falso. También. Falso también. Entonces, si sabemos que esto es válido y no se dio este o no se dio este, para que sea válido, no se tuvo que haber dado esto o no se tuvo que haber dado la otra. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Más o menos, chicos? ¿Sería como negar todo? Sí, es como negar. O sea, fíjense. Si estudias, te compro coche. Si haces trabajo en equipo, te compro laptop. ¿Ok? No te compré laptop o no te compré coche. Por lo tanto, no, o no te fue bien o no trabajaste en equipo y no lo necesitabas. ¿Más o menos con ese ejemplo? Sí, maestra. Entonces, ¿alguna de ellas que quieran que la vuelva a explicar para ya pasar a los ejemplos? Maestra, si me podía repetir lo de ley constructiva del dilema, solo esa, por Claro. favor.
Ley constructiva del dilema, ¿ok? Estas son válidas, ¿ok? Y sabemos, para que sean válidas, ¿ok? Y sabiendo que esta es verdad o esta otra es verdad, entonces me regreso acá. Es válido. Estamos en los verdes, ¿ok? Y el antecedente fue válido. Entonces estamos aquí, ¿están de acuerdo? Es la única, porque esa no puede ser. Estamos aquí. Por lo tanto, ¿cómo tiene que ser la consecuencia? Válida. Para que sea todo válido, ¿ok? Entonces, si sabemos que se dio este o se dio este, esto tiene que ser válido. ¿Mm? Pero o se dio una, o se dio la otra, o ambas. Eso es lo que nos está diciendo. Gracias, maestra. No, de nada. Entonces, siempre cuando tengamos que hacer esto, remítanse a la tabla de verdad de la implicación y digan, si es válido, ¿cómo tiene que ser? Entonces, omitimos el único ejemplo en donde no es válido y nos quedamos con los otros y ya podemos trabajar con ellos. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo muy coloquial. Dice, la primera premisa, David estudia, entonces pasa mates discretas. Si David no juega videojuegos, entonces estudiará. David reprueba mates computacionales. Entonces, ¿qué proposiciones simples tenemos? La primera es que David estudia, la segunda es que pasa y la siguiente es que juega videojuegos. ¿Están de acuerdo con estas premisas sencillas antes de generar esto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que esas son las premisas básicas, digamos? Entonces, la primera dice, si David estudia, entonces pasa. Entonces, P implica Q. ¿Están de acuerdo? Esa es la primera. La siguiente, David no juega videojuegos, entonces estudiará. Entonces, lo que nos dice es, no R, porque no juega videojuegos, implica P. ¿Sale? Tercera, David reprueba mates, entonces no Q. ¿Están de acuerdo con estas tres primeras? Sí, maestro. Sí. ¿Sale? Entonces, aquí está numerado qué pasos estamos haciendo. Entonces, el primer paso que hacemos es un equivalente lógico de este. ¿Cuál sería su equivalente lógico? ¿Se acuerdan del equivalente lógico? Aquí se los pongo. P implica Q, es no P o Q. ¿Sí se acuerdan de este? ¿De ese equivalente lógico? Sí, fue de los primeros que vimos, ¿no? Fue de los primeros. ¿Ok? Entonces, si quiero poner el equivalente lógico de este sería no P o Q. ¿Ok? Y este sería una cuarta premisa que es válida. O sea, todo lo que saquemos del original sigue siendo válido, mientras sigamos leyes. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la cuarta premisa. La segunda vamos a generar el equivalente lógico de la segunda. ¿Cuál sería el equivalente lógico de la segunda? Perdón, maestra, ¿me lo puedo repetir? Ok, estamos tratando de hacer equivalentes lógicos de expresiones. ¿Ok? Entonces, el equivalente lógico de P implica Q es no P o Q. ¿Ok? A ver. Ok. Entonces, un equivalente lógico de la implicación P implica Q es no P o Q. Y aquí vemos que tenemos los mismos valores de verdad en ambos lados. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es de que esta expresión la pasamos a una forma en donde usemos el operador O. ¿Ok? Entonces, la primera creo que no hay ningún problema, ¿no? Sería no P o Q. ¿Ok?
¿Sí están de acuerdo, chicos? En la primera no hay problema. Sí, todo bien. Ujú. Pero luego queremos hacer el equivalente lógico con esta expresión. Entonces debemos negar el antecedente o la consecuencia. Entonces negamos esta expresión que a su vez tiene una negación o P. ¿Ok? Y al llegar aquí, podemos generar una expresión que diga R o P. ¿Están de acuerdo? Porque hay doble negación. Aquí está la tercera ley que vamos a aplicar en la doble negación. ¿Ok? Entonces sabemos que R o P. ¿Ok? ¿Cuál es la cuarta que estamos usando? La ley disyuntiva del silogismo. ¿Se acuerdan cuál es la ley disyuntiva? Aquí está. Sabemos que algo, una expresión de un o es verdad, pero sabemos que una de ellas es falsa. Por lo tanto, la otra es la verdadera. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta expresión? ¿Más o menos? ¿O no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, vamos a regresar. Ok, entonces, fíjense. Llegamos a esta expresión. ¿Ok? Y esta fue por doble negación. Ya tenemos esa expresión. Ahora retomamos y decimos, ah, pero yo sé que aquí hay un no Q y aquí está un Q. Entonces, ¿quién es la verdad? Entre 3 y 4. Si Q aquí es, si esto es verdad, pero sabemos que, entonces de origen, ¿cómo es? Para que esto sea verdad. Falso. Falso. Entonces, si esto es falso, ¿quién es la verdad? Esto. Entonces, por la ley disyuntiva del silogismo, sabemos que no P es verdad. Y otra vez, aquí tenemos P verdadero, P falso. ¿Quién es la verdad? R. Entonces, nuestra inferencia de todo esto es que David se puso a jugar videojuegos y por lo tanto reprobó. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? ¿O bien? ¿O cómo lo vieron? ¿Alguna duda del método que usamos? Ahí vamos, maestro, poco a poquito. Ok. ¿Creen que es el único ¿También va camino? a dejar ¿Hacemos? ejercicios, maestra? Sí, claro. ¿Qué ¿Les parece que hagamos otro camino? Maestra, yo tengo una duda. Sí, O sea, ¿cómo vamos a saber cuándo aplicar estas leyes y las otras? no sabemos. Ay, no. O sea, hay que ver qué es lo que podemos hacer. ¿Les parece que hagamos otro camino para que vean por dónde podemos llegar? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo que intentemos otro ejemplo? Sí, Sí, maestra. maestra, por favor. O sea, esa es una forma de llegar, ¿ok? Vamos a intentar otra, ¿ok? Ok, esto es lo único que sabemos, ¿ok? Sabemos que si David estudia, entonces pasa matemáticas. Si no juega videojuegos, entonces estudia. Y sabemos que no pasó matemáticas, ¿ok? Esto es lo único que sabemos y queremos saber qué podemos inferir de esto, ¿ok? Ustedes díganme qué ley se les ocurre que se pueda aplicar.
¿A qué, perdón? ¿Qué ley podemos aplicar? Revisen, por favor, el modus tollens. ¿Qué dice el modus tollens? Tenemos una implicación, no se da la consecuencia, por lo tanto no se dio el antecedente. ¿Están de acuerdo? Sí. Ese es el modus tollens, ¿ok? Y voy a regresar a mi ejemplo. ¿Creen que aquí se pueda usar en algún punto el modus tollens? ¿Sí o no? ¿Entre quién y quién? Podría ser en cuestión de David y la consecuencia sería pasar matemáticas. Ajá. Entonces, si no pasa, se quedaría como no estudió. Exactamente. Ese es el modus tollens que podemos sacar, ¿ok? Aquí le voy a poner. Entonces, lo primero que vamos a intentar aquí va a ser como primer paso, ¿verdad? Modus tollens. ¿Ok? Y normalmente lo que hacía, sobre todo cuando estábamos en el pizarrón, era ponerle cuál premisa. Por ejemplo, estoy poniendo la 1 y la 3. ¿Ok? Entonces, si yo tomo la 1 y la 3, puedo decir que no P. ¿Sale? Y esa sería mi cuarta premisa, porque estoy tomando algo válido y tengo una nueva premisa que también es válida entonces. ¿Ok? Entonces, mi premisa 4 va a ser que no P. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa entre la 2 y la 4? ¿Podría usar otra vez el modus tollens? ¿Creen que sí o que no? Yo digo que no, maestra, porque ya se está negando la primera, bueno, la cuarta premisa. Pero a ver, ¿qué dice el modus tollens? Dice, P implica Q. No se da la consecuencia, por lo tanto, no se dio el antecedente. Pero en el ejemplo, el antecedente ya es negativo, ¿no? Bueno, ya es falso. No importa. ¿Negamos lo negado? O sea, aquí lo que tenemos es de que la consecuencia se niega. ¿Sale? Por lo tanto, se niega esto. Entonces, se niega la negación de R. Por lo tanto, R. A ver, me voy a traer esta para que lo tengan bien presente. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos entre la 2 y la 4? Que en una se está negando R y en la otra P. En este caso, el común es P, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que esto está negado. Fíjense, algo interesante aquí es lo siguiente.
no tiene que ser exacta la expresión. A lo que voy es lo siguiente. Si aquí fuera que implica no P, y aquí estuviera como P positivo, también aplica esto, porque es la negación. O sea, aquí lo que te está diciendo es de que se está negando la consecuencia. No que sea exactamente esta expresión. Aquí sí fue en el primer caso sí fue exactamente la expresión. ¿Ok? Pero aquí, por ejemplo, la consecuencia es P. Y aquí está negándose esa P. Por lo tanto, ¿qué dice modus tollens? Que debo negar el antecedente. ¿Sí están de acuerdo? No, me perdí, maestra. ¿Me lo puedes repetir? Por favor? Ok. Voy a hacer lo siguiente, para que sea un poco más sencillo de seguir. Ok, a veces sí se nota un poco más. Aquí estoy repitiendo la primera premisa y la tercera premisa. ¿Están de acuerdo? Y aquí tengo la ley. ¿Sí se nota que es la misma? Sí, maestra. Ahí sí se nota, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la siguiente par de antecedentes? Ahora quiero y retomo la última que generé. Este sería nuestro segundo modus tollens entre la 2 y la 4. ¿Ok? ¿Sí se nota que también se puede aplicar la misma ley? Sí, entonces quedaría como R verdadero. Bueno, la premisa R es Exactamente. verdadera. Pero aquí lo tenemos que poner como doble negación, ¿sale? Porque según la ley se tiene que negar el antecedente, pero vamos a negar algo que se está negando. Y después aplicamos la doble negación. Entonces, la quinta premisa usando este modus tollens va a ser que neguemos ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, no hubo problema porque negamos lo que estaba aquí, ¿no? Y como no tenía ninguna expresión, directamente salió el resultado. Aquí no, aquí negamos y tomamos la expresión original y la ponemos aquí. Entonces aquí se expresaría como David no juega videojuegos, entonces estudió. Y como no estudió, entonces nos estamos negando que David no jugó videojuegos. Por lo tanto, sí los jugó. Por eso sí los jugó, se convierte en verdadero. Se podría decir. Exactamente, por doble negación. Entonces, aquí, ya al final, le podemos decir que el tercer paso es la doble negación, la ley de la doble negación. Y esa sería mi sexta premisa, ¿están de acuerdo? Entonces yo diría que R, esa es mi expresión. Entonces mi consecuencia es que David se puso a jugar videojuegos.
¿Sí queda bien? Ya con estos ejemplos. Sí, maestra. Y entonces, los dos están, o sea, si lo vemos en el examen de una u otra forma, ¿está correcto? Claro. Ok. Gracias. Algo importante es, no me tengo que saber las leyes de memoria, ¿no? Incluso cuando era presencial, yo les permitía tener su hojita de las leyes, ¿ok? Sí, porque tienen que ponerle el nombre. Esta es la ley tal, esta es la ley tal, ¿ok? Para que yo vaya siguiendo qué ley estuvieron aplicando. Si no es más complicado imaginarme cuál era. ¿Ok? Sí, maestra. Ahora, ¿cuál fue el camino más corto? ¿Este o este? En el otro duplicamos para que fuera más obvio cuál era lo que estábamos haciendo. ¿Están de acuerdo? Pero en este otro, nada más llegamos hasta la premisa 6. Y acá llegamos a la premisa 8. Entonces, es un camino más largo que el otro. Es al gusto, ¿no? ¿Cuál quieres hacer? ¿O cuál ley encuentras primero, no? Porque les decía, ¿cómo saber? No hay forma. ¿A ustedes cuál les gusta más de los dos caminos? El segundo. El Yo segundo, prefiero ¿verdad? extender el segundo. Maestra, ¿y si... Esta es como muy rápida, ¿no? Mande. Ah, perdón. Si uso otra ley que, pues, digamos, no es, aún así puedo salir el resultado o saldría mal. Ahí hay dos cosas. Tenemos que llegar a la misma consecuencia, o sea, tenemos que llegar a R y usar leyes válidas. Entonces, si empiezo con una ley y a mitad de camino, por decirlo, me daré cuenta de que no es la que funciona. No necesariamente. O sea, ¿qué va a pasar? Pues puede ser que empieces a generar muchas premisas que a la mera hora ni uses. Por ejemplo, en otra, está usando una ley, dos equivalentes lógicos, ¿no? Podría ser que uno de los dos al final no los use y ahí se quede. Pero no pasa nada, ¿no? Es nada más retrabajo, no es de que estés mal. Casi siempre cuando hay implicaciones, generamos equivalentes lógicos, casi siempre. ¿Sale? ¿Ya Sí, quedó un maestra, poquito más gracias. claro entonces? ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos opciones. Ustedes deciden cuál de las dos. ¿Ok? A ver, dice, la primera premisa dice, Rita está horneando un pastel. Segunda premisa, si Rita hornea un pastel, no practicará el piano. ¿Ok? Tercera premisa, Rita no practica el piano. Si Rita no practica el piano, entonces su padre no pagará el seguro del auto. ¿Qué tiene que ver el seguro del auto? No lo sé. ¿Okay? Y por lo tanto, su padre no pagará el seguro. Y queremos saber si esta expresión, si esta inferencia lógica es válida. ¿Ok? Entonces, ¿qué premisas básicas tenemos? Primera, Rita hornea un pastel. Esa es una premisa. Segunda, Rita practica el piano. Y la tercera es, el padre paga el seguro. ¿Ok? Entonces, la primera premisa es P, porque Rita hornea un pastel, ¿no? Segunda premisa, si Rita hornea un pastel, por lo tanto no practica el piano. Entonces P implica no Q. Si Rita no practica el piano, su padre no paga el seguro del auto. Entonces, no Q, no practica, implica que no se pague el seguro. Y queremos saber si es válido que no R. La primera parte de cómo definir las premisas y la consecuencia de todo esto, ¿es claro? Sí, maestra, depende del ejercicio. Uh-huh. Ahora, aquí la primera que están usando es la ley del silogismo. ¿Por qué se les ocurrió el silogismo? ¿Se acuerdan de la ley del silogismo? ¿Es la cadenita?
P implica Q, Q implica R, R implica no sé qué, y la primera, Ahí se enlaza la primera con la última, ¿no? exactamente. ¿Por qué se les ocurrió esta? Ah, ¿Qué hay cadenita? porque es como el pasado, o sea, si empiezas a hacer una cosa, no puedes seguir con la otra y por lo tanto no vas a hacer la última. Exactamente. Entonces, aquí se nota, ¿no? Que P implica no Q y que no Q implica no R. Entonces, podemos decir que la primera implica la última. Esto es lo que pusieron aquí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con la premisa 4? Maestra. ¿Sí? Y al llegar ahí, tenemos también otra ley modus ponens. ¿Qué dice el modus ponens? Que si tengo una implicación y se da el antecedente, se tiene que dar la consecuencia. ¿Están de acuerdo? El modus ponens. Esta también se pudo haber usado después. Fíjense cómo está aquí. Si P implica no R y no P, perdón, P implica no R y se da P, entonces ¿qué se tiene que dar? No R. No R. O sea, pudimos llegar desde ahí por el modus ponens. Pero ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, ¿cuál es el equivalente lógico de este? No P o no R. ¿Están de acuerdo? De este, su equivalente lógico es este. Y sabemos que P, y aquí está no P, por lo tanto no R. Por disyuntiva del silogismo. Pero no es de la única manera de llegar, porque ahí ya vimos que estaba el modus ponens. ¿Sí se va viendo cómo podemos usar diferentes caminos? Sí, maestra. ¿Sí? A ver, esto que está aquí arriba es todo lo que nos están proporcionando. P implica R, R implica S, T o no S, no T o U, no U, por lo tanto no P. Eso es todo lo que nos están proporcionando. ¿Qué vemos en las primeras dos premisas? ¿Qué hay? ¿Sí ven el silogismo o no ven el silogismo? Perdón, pero también sucios mis lentes. ¿Estamos en el primer ejercicio, maestra? ¿Cómo, perdón? Sí, estamos en el primero del lado izquierdo. Bueno, entonces yo tengo duda de dónde sale la premisa. Bueno, el T. O sea, ¿tienes dudas aquí? ¿O tienes No, dudas de aquí? sí, de ahí. Aquí. Sí, Esos son datos que te dieron. pero la T es otra premisa. Ajá. Aquí tenemos P, R, S, T y U. Tenemos 5. Ah, ya. Gracias, ya entendí. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, al principio, aquí se nota que tenemos un silogismo porque P implica R y R implica AS. ¿Ok? Entonces, la primera que aplicamos es la ley del silogismo entre la primera y la segunda y nos dice que P implica AS. ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. ¿Ok? Entonces, llegamos a esta implicación. La segunda que se está aplicando es la ley disyuntiva del silogismo. ¿Qué nos dice la ley disyuntiva del silogismo? Que si tengo un O entre dos y uno de ellos es
falso, entonces el otro es el verdadero. ¿Sale? Entonces, entre la 4 y la 5, ¿sí se nota eso entre la 4 y la 5? Pero no supone que si uno era falso, el otro era verdadero. Ajá. Y porque dice que si T es falso, U es falso. O Ahí. sea, lo que nos está diciendo es lo siguiente, fíjate. Aquí tengo el U y aquí tengo el no U. Entonces, como esta parte es falso para que su negado sea verdad, porque esto es verdad. Entonces, el U de origen es falso para que su negado sea verdad, porque esto es válido. ¿Sale? Entonces, si esto de origen es falso, esto es verdadero. Eso es lo que nos dice la ley disyuntiva. Aquí está. Ah, ok. Sí, sí. No tienen que encontrar exactamente una T positiva. Simplemente la otra parte es la verdadera. Entonces, como esté, si esto es negado, esto es verdadero. Claro, de origen tiene que ser falso para que cuando lo niegues, esto sea verdad. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. ¿Ok? Entonces, ¿están de acuerdo en que no T? Ahora, si no T es verdad, y aquí tengo que T o no S, por lo tanto, ¿quién es verdadero? Esta parte, ¿de acuerdo? Otra vez ley disyuntiva del silogismo. No S. ¿Qué decía el modus tollens? Entre este y este. ¿Sí se acuerdan del modus tollens? No, maestra, le puedo regresar. Sí, claro. Sí. Es cuando no se da la consecuencia, por lo tanto no se dio el antecedente. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos la 6 y la 8. Aquí tengo P implica S y sabemos que no se da el antecedente, la consecuencia. Por lo tanto, no se dio el antecedente. Y ya llegamos en la 9 a lo que queríamos llegar. Entonces, validamos que esto que está aquí es algo válido. Entonces, aquí lo que se trata es, hay una consecuencia que te están proponiendo y tú tienes que ver si eso es una inferencia válida, usando las leyes a través de lo que te dan de datos. Y este del lado derecho es otro camino para llegar a la misma no P. ¿Quieren que hagamos otro ejemplo diferente para que vean otro camino que ahí no se puede imaginar, pero que está bien fácil? ¿Creen? No. Maestra, ¿Sí? yo A digo ver, que sí. bueno. Voy a quedarme con esto. Ok.
¿Qué pasa con los equivalentes lógicos de las implicaciones? Regreso. P implica Q, es lo mismo que no P o Q. ¿Sale? Pero también se puede ver al revés, es decir, una O la puedo pasar a implicación. ¿Más o menos? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Es decir, si yo parto de esto, puedo llegar a una implicación. Entonces, ¿cuáles expresiones que tengo aquí se pueden pasar a implicaciones? ¿Cuáles creen? ¿Cuáles? Para premisa 4. 3 y 4, ¿están de acuerdo? En 3 y 4 yo tengo un O, pero lo puedo pasar a implicación porque esa es una equivalencia lógica. ¿Ok? Entonces voy a hacer equivalencia lógica. Entonces la primera cosa que voy a hacer va a ser una equivalencia lógica para la premisa 3 y 4. ¿Ok? ¿Cómo quedaría la expresión 3 como una implicación? A ver, ¿alguien se le ocurre? P implica, a ver. A ver, siento que ya se cansaron. ¿Sí o no? ¿Cómo se- Sí tenemos Un que estudiar poco, pero bastante lo que aparte son yo las siempre hago leyes. las Son cosas bien. muchas leyes. Son muchas leyes, exactamente. ¿Qué les parece? Si repasan las leyes para el próximo miércoles y lo retomamos, digo lunes. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Retomamos desde donde nos quedamos? Sí, claro.